Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que lleva por nombre Juan, Él nos oye, un lugar en donde estamos convencidos de que Dios nos escucha y para confirmar esta idea, el día de hoy tenemos una invitada que en un momento más les voy a presentar, pero antes de presentárselas, necesito recordarles que estamos en las plataformas que ya conocen, Facebook, Instagram, TikTok, como Juan, Él nos oye, y si quieren escuchar los episodios o quieren verlos, bueno, si los quieren ver y escuchar, YouTube es la plataforma. Y si los quieren solamente escuchar, están disponibles en Spotify y en Apple Podcast todos los viernes. Así que vayan a seguirnos, suscríbanse en el canal de YouTube sobre todo, compartan el video porque creo que puede ser de bendición. Pero también les animo, ¿verdad?, a que por aquí nos dejen en los comentarios de dónde nos están viendo. Algunos de ustedes por ahí les gusta de pronto escribirle algo a la persona que comparte su testimonio. Adelante, compartan todo, digo, escriban todo aquello que quisieran hacernos saber. Y también, ¿verdad? Denle like al video. Eso también es importante para que le aparezca a otras personas y puedan también ser bendecidos a través de esto. Bueno, como les decía y como podrán darse cuenta además, estamos hoy, este episodio lo estamos grabando desde una locación distinta. Me parece que en el episodio anterior lo comentamos, que ya íbamos a cambiar la locación. Así fue, o así es, mejor dicho, y ahora nos encontramos en Ensenada. Así que si tú eres de Ensenada, de Tijuana, de Mexicali, de pronto, y escuchas esto que acabo de, perdón, y estás escuchando esta historia, bueno, escríbenos, ¿verdad? En alguna de las redes sociales si hay algo que quisieras compartir, porque queremos que todas las historias en las que el nombre de Dios es exaltado por su poder puedan llegar a las diferentes personas. Así que escríbenos para que podamos hacer planes y podamos grabar. Y si tú estás viendo esto y no eres de ninguna de estas ciudades o no estás cerca de Ensenada, no te preocupes tampoco, solamente escríbenos y en la primera oportunidad que podamos, grabamos allá donde estés para que no haya ningún pretexto y ninguna excusa. En fin, dicho esto, ahora sí, procedo a presentar a quien hoy nos acompaña. El día de hoy está con nosotros Diana. Diana, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí ¿Sí? andamos de vacaciones. Qué bueno, qué bueno. Gracias por aceptar la invitación en medio de tus vacaciones, Claro. ¿verdad? Gracias por tomarte el tiempo para compartir lo que hoy vas a hablar con nosotros. Y para quien no te conoce y para poder iniciar ya de lleno, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué haces, qué te gusta, etcétera. Mi nombre es Diana Ortiz Acosta, tengo 22 años, estoy ahorita haciendo mi servicio social, me acabo de graduar de enfermería, vivo en Montemorelos y eso soy yo. Ok, ¿soltera? ¿Casada? ¿Soltera? Ok, ok, bueno. ¿Por qué no decirlo, verdad? No Claro. está mal. Muy bien. Diana, no sé si has visto, seguramente sí, pero el podcast o este espacio lo iniciamos siempre con una pregunta. Esa pregunta es, ¿cuál fue el primer momento, o si no el primero, al menos el momento más importante en el que o más significativo, en el que te diste cuenta que Dios te escuchaba? Pues yo creo que realmente desde chiquita siempre sentí como que, o sea, mi abuelita me inculcó la oración, mi mamá siempre nos decía pues que Dios estaba ahí, que Dios iba a proveer, que lo dejáramos en sus manos, entonces yo siento que siempre he crecido sabiendo que Dios ha estado ahí. O sea, no me acuerdo exactamente ahorita un momento así específico, pero yo sé que desde chiquita siempre como que yo sé que Dios está aquí. O sea, yo sé que si le Okay. pido algo, pues Él va a contestar. Ok, eso es muy importante. O sea, yo creo que eh, lo he mencionado en varias ocasiones en este podcast. Crecer con el conocimiento de Dios siempre es una ventaja. O sea, siempre nos pone en ventaja, lo digo con cariño y respeto, en relación a todas las demás personas. O sea, saber que cuando las cosas salen mal, puedes levantar tu vista al cielo y decir, ayúdame Señor, pues eso siempre es ventajoso, ¿no? Hay personas que no y que creen que solamente lo que pueden hacer ellos es lo que puede suceder, pero no, nosotros creemos, ¿verdad?, en que, pues creemos en los milagros, ¿no? Creemos en ese poder, en ese Dios que la Biblia nos enseña. Y bueno, tú aprendiste desde pequeña esto. ¿En qué momento dirías tú que esto que aprendiste o que te enseñaron tu mamá, tu abuelita, etcétera, en qué momento empezó a ser ya relevante para ti? Porque hasta ese momento pues era lo que ellas te enseñaban, ¿no? Pero en qué momento tú empezaste a tener que usarlo como tuyo, pues. Realmente creo que hay dos oraciones, así como que son las que yo más pedí y que como que me han marcado más que las demás, ¿no? O sea, todas han sido súper significativas y todas han sido importantes, pero yo siento que hay dos oraciones que fueron contestadas
a su momento, o sea, que me enseñaron tanto como que a tener paciencia y entender pues los planes de Dios, ¿no? Y darme cuenta que realmente mis oraciones eran escuchadas a pesar de que no pues fueran tan fácil o así, no sé. Ok. Empecemos con la primera. Ok. Ah, pues creo que realmente las dos están como que muy ligadas, pero para dar un poquito de contexto así, am, todo empieza desde muy chiquita. Yo siento que como que sí había mucho estrés y ansiedad en mí, ¿no? Pero creo que cuando me di cuenta de que era un problema muy grande y cuando empecé como que a orar más por eso fue cuando estaba en la preparatoria. Ah, Empecé a tener algunos, pues no sé si problemas, pero que yo sentía que en ese momento eran como mucha tristeza y me di cuenta que me estaban afectando bastante porque pues yo lloraba todo el tiempo. Soy una persona muy sensible, entonces al Ok. principio yo decía como que no, o sea, solamente estoy siendo sensible, ¿no? Pero realmente después de mi primer semestre, o sea, de mi segundo semestre veía mis calificaciones y decía, ay, es que me está yendo mal realmente porque yo lloraba todos los días en la escuela. ¿Qué tan mal te estaba yendo? No, no me estaba yendo tan mal, pero, o sea, yo nunca había sacado de que 7, entonces, pues, para mí era muy feo. Sí, sí, sí. Entonces, yo decía, es que y realmente, pues, no era como que tuviera clases difíciles, ¿no? Simplemente yo decía, es que de verdad no me puedo concentrar porque estoy llorando y, o sea, lloraba tanto que me acuerdo que tenía una maestra que una vez me encontró llorando y me dijo, ay, es que te voy a decir María Magdalena porque, o sea, te la vives llorando. Me Te dijo lo eso. dijo de broma. Sí, 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 me lo dijo de broma y ya luego me dijo de que pues, te molestan tus compañeros, algo así. O sea, yo en ese momento decía como que no, simplemente no puedo dejar de llorar, o sea, yo estoy llorando y no puedo parar. Entonces, Perdón, Diana, no te sí, quiero sí. interrumpir. Pero, bueno, pero sí te quiero interrumpir. No, o sea, es que de pronto me surgen algunas preguntas, Sí, ¿no? sí, sí. Digo, yo sé que ya fuiste muy enfática en el hecho de que te la pasabas llorando, pero, o sea, voy a preguntar así, tal cual. ¿Llegabas a tu salón y te ponías a llorar o cómo? No, o sea, era como que, o sea, de la nada, simplemente estaba yo hablando de algo y empezaba a sentirme triste, a tener sentimientos de tanta tristeza y yo llorar. O sea, O sea, llorar, pero no llorar. era como tal que... Que llegara a la escuela y llorara. No, No, o no, cómo. no. No, o sea, me refiero al hecho de que de pronto a veces pasa, ¿no? Es que mencionaste algo bien interesante también, de que primero pensaste, tal vez soy muy sensible. Y la gente sensible, pues de pronto platicas de algo, a lo mejor le recuerdas a los hijos, o le recuerdas a algún amigo, o a sus hermanos, o a su familia, o a alguna película, o alguna canción, y pues eso hace que ay, de repente uno quiere llorar, ¿no? Y a veces llora la gente, ¿no? Sí. Eh, Mi pregunta era más enfocada a eso, o sea, ¿había algo en tu escuela? No, no había algo en tu escuela. O sea, ¿había cositas en la conversación o que tú veías que te hacían llorar o simplemente de la nada de pronto querías llorar? Creo que al principio como que sí buscaba mucha justificación, ¿no? De que es por esto, es por esto, es por esto. Y sí era porque había muchos cambios, ¿no? En mi vida no vivía con mi mamá, o sea, había muchas cosas que estaban siendo nuevas, aparte de un nuevo cambio a la prepa, o sea, que eran muchas cosas que decía, pues estoy llorando por esto, ¿no? O sea, me estoy Ok, adaptando. Pero realmente fue una cosa que avanzó tanto de que no todos los días, pero sí era muy seguido que estaba llorando y me sentía tan triste que empecé como que a preocuparme un poquito. Pero yo decía, no, pues normal, ¿no? O sea, algún día se me va a quitar la tristeza. Yo decía que Dios, porque, o sea, ayúdame, sí, ¿no? Y sí, ahí fue sí. cuando empecé a decir como que, Dios, ayúdame. Pero, ajá. Otra vez, perdón que te interrumpa, no te quiero interrumpir. Sé que tienes muchas ganas de contar la historia, pero es que mencionaste otra cosa. Bueno, varios elementos, pero al menos yo quiero preguntarte. Dijiste que no vivías con tu mamá. ¿Estudiabas la prepa en algún otro lugar? ¿Tu mamá vivía fuera de donde vivías? ¿Cómo era eso? Sí, sí. Yo antes vivía en Monterrey, mi mamá vivía en Monterrey, pero yo me fui desde la secundaria con mis tías. Entonces empecé, pues ahí me quedé, ¿no? Y estudié la ¿En dónde? preparatoria ¿A en dónde te fuiste? Montemorelos, a Ah, vivir con mis tías, sí, sí, sí. Y ok. vivía con ellas. Entonces, pues apenas me estaba adaptando. Ahí ya como que había empezado un poco a adaptarme, ¿no? Ya tenía más amigos, ya me llevaba con ellos, ya sabía la dinámica con mis tías, con mi abuelita, pero igual, o sea, seguía habiendo muchos cambios y creo que algo que también me estresaba mucho es que pues estaba sola en muchas decisiones y la prepa, o sea, muchas cosas que tenía que tomar, pues mi mamá estaba muy lejos, a veces mis tías estaban ocupadas, entonces como que eso también me hacía, creo que o sea, viéndolo ahorita a lo mejor lloraba porque me sentía muy sola, entonces Ok. como que tenía tantas ganas de llorar y en mi casa como que no me sentía tan cómoda de llorar porque me iban a preguntar qué estaba pasando y pues yo no les sabía explicar, ¿no? Yo no sabía qué estaba pasando, entonces a lo mejor por eso lloraba en la escuela. ¿Qué edad tenías? Tenía como 15 años, 15 sí, sí, años. sí. ¿Sabes qué? A ver, no necesariamente igual, ¿verdad? Porque cada persona es distinta.
pero en algún momento me tocó, y yo creo que cualquiera de nosotros en algún momento pasó, podemos identificar momentos, no necesariamente, repito, iguales, ¿verdad? Pero en los que también yo decía, es que no sé qué onda, o sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué quiero llorar? ¿Por qué me siento tan triste, no? Creo que digo, voy a hablar desde el desconocimiento total y quien quiera me puede decir que soy un ignorante del tema, pero creo que de pronto tiene que ver, pues como tú dijiste, no solo con los cambios que pasan alrededor de tu vida, sino pues también con los cambios que pasan dentro de ti, ¿no? O sea, en tu cuerpo. Pero reitero, o sea, soy ignorante del tema, seguramente tú conoces un poquito más, pero no se trata de eso. El punto es que en qué momento, ya nos estabas platicando un poco de eso, digo, yo creo que todos pasamos por eso, pero en qué momento sientes que pasó de ser algo que cualquiera a lo mejor sintió o ha experimentado a que de pronto ya te sentiste rebasada. Creo que empezó, ah, pues seguía con eso de la tristeza y pues si uno empieza a tener como que pensamientos malos, ¿no? Negativos, de lastimarte o cosas así. Entonces, pues yo estaba como, no tranquila, ¿no? Pero se decía, son pensamientos, o sea, se van a ir. Pero en el momento que yo, hubo un día que, no, o sea, no sé, ya no pude con tanta tristeza, entonces empecé a, pues, a lastimarme a mí misma. Y fue cuando yo, como que yo lo vi y me asusté, ¿no? O sea, dije, pues antes lo pensaba y decía, nunca voy a hacer nada así. Es algo leve, o sea, no es, Claro. bueno, o sea, no algo tan fuerte, pero dije, pues si ahorita estoy empezando con esto, pues se puede aumentar, ¿no? Claro. Y pues lo empecé a ver como de que ayúdenme, o sea, por favor ayúdenme, yo no me quiero seguir sintiendo así. Y lo comenté, bueno, no sé si me va a preguntar algo, pero, o sea, yo me sentía como que estoy triste, pero no me gana esa tristeza. O sea, yo quiero ganarle y quiero dejar de sentirme así. No era un estoy triste y me voy a sentir así. No, era un estoy triste y quiero estar en paz. Quiero Entonces, luchar. Ajá, ya no me quiero sentir así. De... Ajá, ya no me quiero sentir así. O sea, y creo que cuando pasó eso, para mí fue como una, no tranquilidad, porque pues no es algo bueno, pero fue o sea, ya van a ver que estoy mal, ya van a ver que estoy grave y puedo pedir ayuda y va a ser importante. Sí, a ver, hablaste en plural, dijiste ayúdenme. Ajá. O sea, ¿hablaste con alguien de esto? O sea, de tu tristeza no habías hablado con nadie, ¿o sí? Pues ¿Lo verbalizaste alguna vez? sí, o sea, pues con mi familia, con amigos, pero pues al final de cuentas, pues mis amigos no es, por más que me quisieran ayudar, pues estaban o sea, estamos Sí, sí, todos sí. iguales, ¿no? Y mi familia, pues, es un poco más tradicional y de que fuerte y de que, ay, no, esa tristeza no, tú puedes y así, ¿no? Entonces, pues yo decía, no, sí puedo. Pero ahora fue como, o sea, no sé, los vi como una, pues no luz, pero fue como una que ya es algo importante, por favor, vean que sí, que ya no puedo yo sola con esa tristeza, que no puedo. Pero, o sea, cuando dices que, o sea, me imagino entonces por lo que estás diciendo que se dieron cuenta, lo vieron. Yo le dije, o sea, yo dije Ah, en mi casa como que acabo de hacer esto, o sea, está mal. Ayúdame. está muy mal. Sí, sí, sí. Ok, Esto no es ok. normal. Sí, digo, el hecho de que hoy nos podamos reír de esto no significa que sea algo que no es serio, No, claro. sino más bien representa el hecho de que pues es algo que gracias a Dios ya pasó. Sí. Digo, nos estamos adelantando un poquito al final, pero bueno, naturalmente es así. Ahora, digo, para que nadie vaya de pronto a pensar, hey, ¿por qué se están Porque se riendo de ríen, algo tan sí. serio? No, pues no es porque nos estemos burlando, sino de pronto el ser humano tiene esta tendencia, ¿no? A ver sus desgracias con humor, ¿no? Sus momentos complicados con humor. Y eso a veces pues representa que ya de alguna manera hemos podido salir adelante. Digo, solo para que a nadie se le vaya a Para ocurrir decir, aclarar, claro. mira, ellos están riendo. No, nada que ver, al contrario. De hecho, desde este espacio hemos hablado en repetidas ocasiones del tema y siempre la recomendación es hablar con alguien que sepa del tema, ¿no? Aquí solamente contamos pues las experiencias que han vivido. Entonces tú lo conversaste, tú lo dijiste y ¿qué pasó después? Pues sí fui al hospital y tuve como que en ese momento hasta me sentí un poco tranquila porque dije, ya me van a ayudar, ya voy a dejar de sentirme triste. Y pues sí, estuve con una psicóloga, con una psiquiatra, me dieron medicamentos y tenía como que unas terapias, pero ah, no es culpar, ¿no? O sea, pues yo tomé también la decisión, pero como Sí, que sí he escuchado muchos comentarios de gente con buenas intenciones, ¿no? Pero realmente como que la gente no está muy abierta a que tomes medicamentos o a que hables con las personas, ¿no? Entonces era como que, no, ya, o sea, tampoco te vas a hacer adicta a tomar medicamentos, o sea, ya no te los sí, tomes, ya te tomaste algunos y te sientes bien, ¿no? Ya déjalos. Y también lo de los psicólogos, de que no, o sea, ya
es que es donde yo vivo, pues es un pueblito chiquito, entonces es como que, ay, no, es que los psicólogos de aquí van a contar el chisme, entonces tampoco, o sea, comentarios así como que pues me hicieron dudar y me hicieron como, pues dejar todo eso, o sea, esa ayuda, pues ese grito de ayuda, pues no funcionó, porque realmente, o sea, me ayudó un ratito y lo dejé todo. Y pues está mal, ¿no? Porque tiempo después, o sea, el tiempo transcurrió y seguía sintiéndome mal. O sea, realmente solo me ayudó durante el momento en que estuve hablando con alguien y que me dieron medicamento o así. Pero después de eso, pues lo dejé y seguía sintiéndome mal y empeoró. O sea, Todavía eso, se hizo sí, sí, más sí. O sea, grave. eso no fue nada a comparación de ya lo que se vino después de eso. Pausa ahí entonces. A ver, vamos por partes. Desde que me empezaste a contar ahorita que en algún momento te pusiste triste y esa tristeza fue creciendo, hasta ahorita que acabas de ver a una psicóloga que te dio un tratamiento que no llevaste completo, Ujú, ¿entendí bien? sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado aquí? No creo que haya pasado mucho, como 1 año y medio. Bueno, es un año y medio. O sea, es un año y medio en el que pues no la estabas pasando bien. Sí. Entonces no es poco tiempo, ¿no? O sea, yo Sí. creo que es un año y medio complicado. Ahora, y eso otra vez, creo que eso es una buena señal, ¿no? Que tú lo veas y digas, pues no, no fue tanto, pero es un año y medio. Sí. Un año y medio en el que como platicaste, pues básicamente te esforzabas por no llorar, ¿no? Ujú. Porque la tristeza no te invadiera. Eh, en algún momento de este año y medio, porque ya también nos platicaste que cuando te lastimaste esta vez y que hablaste, dijiste, bueno, eh, quiero hacer algo por estar en paz. ¿Hubo algún momento en este año y medio en el que dijeras, ya neta, ya no quiero hacer nada? Que me diera como Que te por... cansaras, Sí, que te dieras por vencida o que estuvieras a punto de darte por vencida. ahí todavía no. O sea, yo creo que era seguir como que... Bueno, no sé. Creo que sí. Ya. Ya te Otra, acordaste. pregúnteme de nuevo. No, no, Ok. no. Sí, viéndolo así como que al pasado, realmente sí cambié y sí era como que, pues ya me da igual todo, o sea, ya no quiero ni seguir sintiéndome bien, ni seguir sintiéndome mal, o sea, ya era como que me daba igual todo y probablemente la gente a mi alrededor no lo veía tanto porque no soy una persona como que si estoy triste lo muestro, siempre estoy así como sacando curas y así, entonces, pero yo sí lo sentía porque había que mis amigos me invitaban a algo y yo era como que no quiero salir, no quiero, y estaba muy aislada y me aislé muchísimo que ya como que todo me daba igual y ya no me importó. O sea, Diana, acabas de decir algo muy, muy importante. Dijiste, porque yo me estaba imaginando otra cosa. O sea, te confieso que yo mismo estaba haciéndome otra imagen en la mente, ¿no? Como dijiste que llorabas en la escuela y que llorabas mucho, yo me imaginé que estabas siempre triste. Pero acabas de decir que probablemente tus amigos no se dieron cuenta porque, pues porque tú sacabas cura, ujú, echabas chistes, todo este rollo, ¿no? Pero la estabas pasando muy mal por dentro. Y creo que eso es muy importante decir, mira, yo no pretendo decir nada que no se haya dicho antes, pero creo que puede servir para alguien que esté viendo esto ahorita, ¿verdad? O sea, de pronto algún amigo tuyo, ¿verdad? Que tú ves muy contento, que tú ves muy, pues muy bien, a lo mejor no está tan bien, ¿no? A lo mejor no está tan bien. O sea, de pronto he escuchado muy recientemente en diferentes lugares que cuando todos preguntan, ¿cómo estás? Y todos decimos, muy bien. ujú. O sea, es como que el automático, ¿no? Pero no necesariamente es así, ¿verdad? O sea, ahora sí que vemos una cosa, pero en realidad no sabemos lo que está pasando. Eh, por eso creo que es tan importante que con las personas que queremos, porque es imposible hacerlo con todos, pero que con las personas que queremos nos demos esa oportunidad para realmente saber cómo se encuentra la gente, ¿no? Eh, bueno, seguiremos hablando de eso durante el episodio para no Sí. decir mucho más, pero me parece esto relevante. O sea, a lo mejor los que estaban a tu alrededor no se daban cuenta porque tú seguías riéndote y sacando chistes. Y a veces pasa que entre más tristes estamos, la risa suele ser más exagerada, ¿no? Sí. Bueno, otra vez, no soy experto en el tema, pero en fin. Ahora, Diana, otra pregunta que te quiero hacer. En este año y medio, ¿tú estabas orando? Sí. ¿Qué le pedías a Dios? Dejarme de sentir triste. Ok, Sí, era así como tan que simple y ayuda sencillo. así, de que Dios, ya no me quiero sentir así, o sea, ¿qué tengo que hacer? Ahí empecé, ¿no? Con ese tipo de oraciones de Dios, ayúdame, ya no quiero sentirme así. Y si no, pues darme una, o sea, una salida, o sea, enséñame qué debo hacer para no sentirme así todo este tiempo.
Y creo que después de eso ya empeoró como que la situación, más que nada porque empecé a tener más estrés porque ya me iba a graduar de la universidad, digo, de la universidad, de la... Pero Sí, espérame, no perdóneme. brinques, no brinques, no brinques a la otra parte. Es que esto es muy importante también. O sea, tú le pedías a Dios que te ayudara. Y lo digo con mucho cariño. Pero en un año y medio no viste una respuesta. No quise decir que no te ayudara. Porque a lo mejor sí lo intentó. O sea, es que Sí. como seres humanos somos así, ¿no? Estamos pidiendo algo y a veces no nos damos cuenta. Y esa era mi siguiente pregunta. Ahora que en retrospectiva analizas tu vida, ¿crees que de alguna manera Dios intentó ayudarte en ese año y medio, antes de que la cosa se Ajá. pusiera más mal? ¿Crees que Dios de alguna manera trató de ayudar o de contestar esa oración o no lo ves tan claro eso? Realmente no lo veo tan claro. O Ok, sea, en ese año y medio yo no veo algún momento en el que yo hubiera visto una salida. A lo mejor porque sí estaba muy cegada y sí estaba correcto. muy en mi dolor. Pero ahorita no veo Ok. un momento. Y por eso se me hace tan importante, ¿no? Porque, o sea, al margen de cuál fuera la respuesta, eh, es un hecho con el que tenemos que lidiar. Otra vez, sin querer hacer spoiler, pero pues tú nos vienes a contar que Dios nos oye, ¿no? Pero al menos ese año y medio, pues tendríamos que decir que no lo sentiste, pero lo creías. Claro, sí. Y esto es vital. O sea, para mí esto es vital de compartir. O sea, a lo mejor no sentías que te estaba escuchando, pero no dejabas de hacerlo Sí. porque creías que sí te escuchaba, porque eso fue lo que te enseñaron, es lo que habías aprendido. Y no dejaste de pedir, Señor, ayúdame a salir. Señor, dame fuerzas o muéstrame la salida o enséñame cómo puedo hacer esto distinto, ¿no? Pero bueno, ese año y medio no hubo respuesta, sin embargo la respuesta llegó, ya platicaremos ahora de eso. Ahora sí, cuéntanos. ¿Cómo es que las cosas pasaron de estar mal A a estar pasar peor. peor? Sí, claro. Pues se llegó mi último semestre, bueno, tetra allá en la prepa, y yo no sabía dónde iba a estudiar porque realmente para mí era muy cara la preparatoria. Entonces, si la preparatoria era muy cara, pues la universidad iba a ser muchísimo más cara, estudiándola ahí en Montemorelos. Entonces, yo no veía como que una respuesta de dónde. Y sí traté de buscar opciones para estudiar ahí, pero no daban. O sea, no era como que tan fácil. Y pues dije, o sea, como que yo hablando con mi mamá, con mi familia, era como que no, pues nos vamos a Monterrey. Fueron meses de mucha incertidumbre y era de que no, nos vamos a Monterrey. Entonces, 2 semanas creí que eso y a la siguiente semana, no sabes qué, ahora te vas a quedar aquí en una técnica o algo así. Y yo, ok, o sea, al final de cuentas soy una persona que se adapta mucho, entonces decía, bueno, está bien, pero tanta cambio de situaciones, pues me estaba estresando más, entonces yo sentía como que me siento tan triste y todavía esto, realmente en mi mente era como que, ay, la solución es ya, o sea, ya dejar de existir para ya dejar de estar tan estresada, o sea, si yo no Ujú. estuviera aquí, no teníamos tantos problemas, ¿no? O sea, era que Dios, o sea, si no me ayudas, pues ya, o sea, si no puedo ver realmente una solución a dónde estudiar, pues mejor no, o sea, mejor nada. Y pasó eso llegó el verano, ¿no? Pues me gradué, seguía sin saber qué iba a hacer y fue Hay una cosa que te quería preguntar sí, también. Cuando fuiste con la psicóloga, dijiste que era psicóloga, ¿verdad? ajá. Cuando fuiste con la psicóloga, que te dijo que tenías una depresión, ¿qué te Sí, dijo? pues sí, un cuadro depresivo, entré por un cuadro Ok. depresivo y sí. Entonces, ¿por qué quería decir esto? O sea, porque estabas viviendo un cuadro depresivo y todas estas decisiones, pues es una decisión muy importante, ¿no? Decimos que es una de las 3 decisiones más Sí, importantes de la vida. ¿A qué te vas a dedicar? Y tiene que ver con qué vas a estudiar, ¿no? Entonces, digo, para que no se quede así como que en el aire, ¿no? Hay que conectar. sí. Estabas viviendo un cuadro depresivo y toda esta decisión y este estir y afloje de aquí a allá, no saber qué ibas a hacer, pues era todavía más grande Ujú. pues acrecentaba lo que estaba sintiendo, ¿no? Y entonces, Entonces llegó ese verano, me gradué y llegó el verano y fue un verano muy horrible, o sea, porque para mí, o sea, ahorita lo recuerdo y me da pues mucha tristeza, o sea, lo veo como si realmente no hubiera sido yo, o sea, muy lejano a lo que estoy sintiendo ahorita, pero era despertarme diario y despertarme molesta, cansada, o sea, de despertarme y decir, ¿por qué me desperté? O sea, porque estoy viviendo un día más y no querer dormirme por no querer despertar al día siguiente. O sea, un problema así, estar triste todos los o sea, días, te daba miedo dormirte, o no cómo. miedo, pero era como que, "Ay, si me duermo voy a despertar, entonces mejor me pongo, o sea, no me quiero dormir, no quiero hacer nada, no quiero despertar, no, o sea, sí me sentía muy triste y sé que se notaba porque lloraba también en todos lados, o sea, y era como que sí estaba como que preocupante la situación y ahí todavía pues mi familia lo podía ver un poco más, ¿no? Porque era como que yo
desarreglada todos los días, yo triste, todo, o sea, no hablaba, yo estaba muy, muy diferente a como soy, porque realmente soy una persona que habla mucho, que siempre está sonriendo, No. que siempre está sonriendo, me gusta mucho arreglarme, entonces era una persona diferente y o sea, interiormente yo me sentía mal, o sea, yo estaba harta, yo estaba triste, yo no quería despertar un día más y cada que me despertaba era enojarme porque me despertaba y era como que, ay, ya, o sea, ya, Dios, por favor, y seguir, no, y pues seguir orando para saber qué iba a hacer. Pero después, o sea, fue un verano tan difícil y se llegó julio y agosto y yo seguía sin saber qué iba a estudiar, o sea, dónde iba a estudiar. Entonces yo seguía, o sea, estaba muy harta, me sentía muy mal, pasaban muchas cosas que yo tomé la decisión, ah, nunca me quise sentir mal, entonces yo buscaba maneras de sentirme bien. Entonces yo veía que esto iba para mal y que realmente si yo me quedaba en esa situación iba a pasar algo pues peor, o Claro. sea, no sé. ¿Seguías yendo con la psicóloga? No, ya, pues le digo O que sea, ya estabas por tu cuenta. sí, ya, yo solita. Yo era mi psicóloga. No, entonces, pues es que en ese momento que fui con la psicóloga solo fui como 4 veces, porque Ah, después la dejé porque dije, sí es cierto, o sea, ¿qué tal si empieza con, o sea, no me sentía cómoda porque había escuchado que, ay, los psicólogos son chismosos, es un pueblito y cosas así, entonces, pues yo no me sentía, o sea, yo lo oye, dejé, me di de alta. no lo vayan a contar, me di de alta. No, no lo vayan a contar y acto seguido lo estás En contando un en un podcast, podcast. pero ya pasó hace mucho. No, no. Y mira, otra vez, a ver, ahorita dijiste algo que no quiero dejar pasar. Dijiste, es que esa no era yo. Hoy yo veo eso y veo que esa no era yo. Yo te soy muy honesto. Yo sé que hay gente, bueno, me voy a incluir para que nadie diga que. Habemos gente que nos avergonzamos de lo que vivimos. Yo veo en la Biblia lo contrario. O sea, yo veo en la Biblia, y en parte por eso existe este espacio, ¿no? Yo veo en la Biblia que nosotros deberíamos de exaltar a Jesús eh, en lugar de avergonzarnos de lo que éramos. O sea, hoy el contexto de esta historia es, bueno, cada historia tiene su propio contexto, pero en esencia la historia siempre es la misma, ¿no? Lo digo, me gusta decirlo de esta manera, Jesús salvando el día, ¿no? O Jesús salvando, en este caso, una vida, lo que sea. Eh, el apóstol Pablo nos invita a entenderlo de esta manera, nos invita a entender que nuestras vivencias, ¿verdad? En la segunda epístola a los Corintios, nos invita a entender que nuestras vivencias deben de ser utilizadas para poder compartir con otros. O sea, siempre que alguien cuenta una historia, aquí o donde sea que yo lo escuche, yo hay historias con las que conecto directamente, porque a lo mejor yo viví eso, o porque es gente cercana a mí, o lo que sea. Yo conecto inmediatamente con esa historia. Hay otras con las que a lo mejor yo no termino de conectar directamente, pero sé, siempre tengo en mente que alguien más sí conecta, porque alguien está viviendo eso. Y siempre, y creo que aquí lo he dicho, ¿no? No es lo mismo que yo llegue con una persona, con un alcohólico, por decir algo, y le diga, oye, Jesús puede sanarte de tu alcoholismo. Porque yo no sé qué es eso. No he probado el alcohol. En mi vida he probado el alcohol. Entonces, no es que no es mentira. Lo que estoy diciendo no es mentira. Jesús puede sanar su alcoholismo. Pero no es lo mismo que yo le diga a esa persona, oye, Jesús puede sanar tu alcoholismo, a que si yo fui alcohólico le pueda decir, oye, Jesús me sacó del alcoholismo. Él te puede ayudar. No es lo mismo. O sea, por donde lo quieras ver, no es lo mismo. El mensaje no llega igual. Entonces, ahorita que tú dices eso, a mí me parece esto muy relevante. O sea, ya, yo sé y veo, y digo, veo en mi mente y escucho en mi mente gente diciendo, ay, ¿por qué cuentan eso? Lo que sea. No hay ningún problema, ¿no? O sea, cada quien es libre de pensar como sea. Yo bíblicamente estoy diciendo, ni siquiera es lo que yo piense, porque obviamente a mí también me da pena a lo mejor contar algunas cosas, ¿no? Pero cuando la oportunidad se da y yo escucho a alguien que está pasando por algo que yo ya pasé, bueno, yo no dudo. Y en ese sentido, qué bueno que tú tampoco. O sea, qué bueno que tienes el valor de decir. Y sobre todo, este ejercicio de decir, esa no era yo. Fui, pero no era. O sea, hoy lo veo en retrospectiva y digo, no se parece a lo que soy. Pues Sí. no eras, no eras, ¿no? El Señor te sacó de ahí, fuiste en ese momento, pero no eres más. Y eso es algo que la gente tiene que saber. O sea, de pronto si alguien está escuchando, no me refiero a ti, por supuesto. O sea, si alguien está escuchando esto y dices que esta versión de mí, esto que estoy viviendo, esto que estoy sintiendo ahora, no soy yo, esta no soy yo, no me, o sea, me siento así, pero yo no soy así, pues tienes que saber que efectivamente esa versión no tienes que ser tú. Y Jesús te puede sacar de ahí. O sea, Jesús puede tomarte de ahí, de ese lugar o de esa situación en la que estás y llevarte a otra en donde digas, este sí soy yo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a llegar a esa parte.
Yo te preguntaba de la psicóloga porque también eso me parece importante, aunque ya lo mencionaste, ¿no? O sea, el acompañamiento, el poder conversar con alguien, porque también dijiste algo al principio, y es que cuando a la familia le decimos, pues sí, la familia no tiene la culpa muchas veces, o sea, tendrán parte de responsabilidad, todos tenemos parte de responsabilidad, pero pues no todos somos expertos, ¿no? Como yo ahorita que decía, soy ignorante del tema, pues somos ignorantes de muchos temas, ¿no? Pero entonces te diste de alta, Me di de dijiste alta tú sola, sí. hace unos momentos, pero pues no, parece que no estabas No, lista pues para claro darte que de no. alta, ¿no? Eh, bueno, les decía, justo lo que me estaba diciendo como que se va a unir con lo de ahora, porque justo en ese momento de tanto dolor hubo una como que lucecita de esperanza, o sea, algo que me sacó de sufrir, ¿no? Yo seguía sin saber dónde iba a estudiar, qué iba a hacer con mi vida y seguía con tanto dolor, entonces yo decidí pues y preguntarle a mi hermana, ¿no? A mi hermana y a mi cuñado que si me podía ir a y ir un año con ellos, ¿no? Porque me acaba de graduar, entonces en mis amigos pues todos se toman un año para irse a Ey, Estados no, no, Unidos. no hables en tercera persona porque va a estar bien raro, o sea, va a estar así como que bien Ok, extraño. ok. Pues, o sea, yo soy tu cuñado Sí. y mi esposa es tu hermana, Ajá. o tu hermana es mi esposa, que es lo mismo. Bueno, y luego te Sí. fuiste. Yo decidí pues preguntarle, yo sabía que pues no, o sea, tenemos una buena relación entre nosotros, entonces yo sabía que no me A iban a veces, decir que no. ya. Yo sabía que no me iban a decir que no, pues porque tenemos una buena relación, mi hermana sabía esto, tú sabías esto, yo se los había contado a ustedes, entonces no sabían decir tanto, pero sabían que yo no me estaba sintiendo bien, entonces también me iban a querer ayudar. Entonces, pues yo lo hablé y me dijeron que sí. Entonces, en el momento en el que yo me fui con ustedes, pues para mí fue como que un alejarme de toda esa tristeza, o sea, como si estuviera viviendo otra vida, por así decirlo, pero era como Ujú. que más en paz y me sirvió mucho porque yo me sentí más conectada con Dios y yo sentí como que, ah, pues mis oraciones no estaban siendo tan contestadas porque no me estaba sintiendo bien, pero empecé a disfrutar la vida, empecé a darme cuenta que pues realmente somos felices en momentos, ¿no? Entonces empecé a disfrutar esos momentos de felicidad que yo tenía y me sirvió mucho pues para darme cuenta como tú dices, ¿no? A veces podemos ayudar con otras personas que igual están pasando por lo mismo y después cuando me regresé de estar con ustedes, pues yo como que sentía y quería eso, ¿no? O sea, no compartir pues mi testimonio porque todavía me sentía mal, pero como que dar más amor a las demás personas. O sea, si yo me estoy sintiendo triste, no me siento tan triste si estoy ayudando a otras personas que probablemente están sufriendo lo mismo que yo o peor o no Ujú, están sufriendo tanto, pero, o sea, todos sufrimos, ¿no? Entonces claro. yo tenía ese pensamiento y me cambió. O sea, estar con ustedes me ayudó muchísimo. Perdón, que es un pensamiento propio de Jesús. Digo, honor a quien honor merece, ¿no? Claro. O sea, finalmente, eh, el ejemplo de eso es Jesús. En teoría, y esto es una reflexión bien interesante, pero en teoría todos los cristianos tendríamos que tener esta misma noción. O sea, tendríamos que pensar de esta manera, ¿no? Porque en teoría eso es ser cristiano. O sea, el cristiano en teoría sigue a Jesús y el ejemplo de Jesús siempre fue poner a los demás antes que a sí mismo, ¿no? El mensaje de Jesús se contrapone con todo lo que decimos hoy, lo platicamos hace un rato, se contrapone contra todo lo que vemos hoy en todos lados. El mensaje de Jesús no fue valorarse a Él primero, ni quererse a Él más que a los demás, ni darse a Él el primer lugar, no. Y qué bueno que no lo hizo así, ¿no? Él decidió darle lugar pues a nosotros, ¿no? O sea, Él nos puso a nosotros primero antes que a sí mismo y por eso tenemos acceso a la salvación. Y ese es el mensaje que el cristiano en teoría predica y vive. No ponerse a sí mismo en primer lugar, sino poner a los demás. Y es complicado. Pero bueno, a eso fuimos llamados, ¿no? A seguir el ejemplo de Jesús. En fin, entonces estuviste ahí un rato en la casa, pero después te fuiste, ¿no? Sí, y otra vez. Ah, bueno, en ese momento, o sea, me fui, llegué a mi casa y todo bien, y, o sea, yo empecé a tener ese pensamiento y empecé a Pero no te fuiste a tu casa. sí, como en diciembre me fui a trabajar porque pues yo seguía queriendo estudiar, ¿no? Seguía sin saber dónde, pero seguía pues necesitando dinero para cualquier lugar, entonces me fui a trabajar durante las vacaciones de diciembre, ya después regresé a mi casa y igual volví a trabajar allá. Oye, a ver, te fuiste a trabajar, no te fuiste a tu casa. No, no, O sea, no estuviste con tu familia, porque ese diciembre, si yo mal no recuerdo, nosotros fuimos a sí, Monterrey y tú no estabas. sí, no. Ahora, digo esto porque yo personalmente, o sea, para mí la fecha de diciembre es una fecha muy familiar, ¿no? Estoy acostumbrado a eso, siempre, de toda la vida.
yo no consideraba o no, me cuesta trabajo tener que pasar esa fecha. Digo, no vivo con mi familia desde hace muchos años, nos vemos 1 o 2 veces al año, pero normalmente cuando nos vemos es en diciembre, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque para mí suena, o sea, para mí hace mucho eco el hecho de que estabas pasando finalmente seguías en un cuadro depresivo, a lo mejor ya no igual, ¿verdad? Ya, como dices, en ese momento, pues las cosas pintaban un poquito mejor, pero pues todavía había ahí vestigios, ¿no? Ujú. Y como quiera decidiste irte a trabajar. Pues ocupada. Pues necesitaba, Sí. a pesar de que me sentía triste, pues necesitaba saber cómo iba a estudiar. Y era la segunda Navidad que pasaba lejos de mi casa, entonces pues también la pasé mal, ¿no? O sea, sí lloraba y así, pero estaba con otras personas como que también estaban lejos de su casa, entonces pues no me sentía tan sola en ese aspecto y como que más o menos me ayudó eso, como que a no sentir tanta tristeza. Y aparte Claro. estaba haciendo un trabajo pues para Dios también, entonces fueron varias cosas que me ayudaban a seguir en comunión con Él y sintiendo que Él estaba ahí para abrazarme a pesar de que me sintiera mal. En comunión con Dios Ajá. y también en comunión con otras personas, ¿no? Sí. Que son dos elementos fundamentales. O sea, digo, de paso, si alguien de pronto está pasando por una situación que se parece a lo que estás platicando, pues aquí hay dos elementos relevantes, comunión con Dios, pero también en comunión con la gente. O sea, estar en contacto con personas, eso es importante. Siempre es más reconfortante. Claro que hay personas que a veces hacen la vida más complicada. No, pero aún eso, o sea, estar en contacto con gente, Sí. pues es parte de lo que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Estuviste ahí y luego? Y luego, pues ya me regresé a mi casa, ya llegué como en enero y empecé a trabajar igual, seguir trabajando y seguir trabajando para buscar personas como que también me pudieran ayudar a estudiar, como que buscar una beca para pues, estudiar pues en Montemorelos. Y llegué a mi casa y yo seguía pues pidiéndole, mi primera oración era esa, ¿no? Mi primera oración así como la que quería que Dios me contestara era pues no sentirme tan sola, porque yo realmente me sentía muy sola porque mm, sentía que pues mi familia tenía esos pensamientos de, ay, o sea, ánimo, o sea, no te sientas triste, esas cosas. Y pues mis amigos realmente no me podían entender porque pues no todos, ¿no? O sea, mi círculo de amigos pues no tenía ese problema de dónde iba a estudiar, de qué iba a hacer y obviamente sí Claro. tienen sus problemas, ¿no? Pero en eso que yo sentía como que mucha desesperación y frustración, pues como que no estaban pasando por eso en esos momentos. Entonces me sentía muy, muy sola y yo me acuerdo pues que una de las oraciones que le pedí a Dios era de que pues un amigo, y yo de Dios, por favor, mándame un amigo, o sea, no quiero sentirme sola, no para depender de ese amigo, no, pero un amigo para pues no sentirme tan sola. Y pues llegué a mi casa y como que otra vez empezó a empeorar todo. O sea, yo me seguía sintiendo triste. No empezó a empeorar porque ya estaba mal, ¿no? Entonces me seguía sintiendo triste, seguía sintiéndome sin ganas de nada O sea, porque regresaste a lo a lo mismo. mismo. Sí, realmente regresé a lo mismo, pero todo como que empezó a irse mal cuando yo escuché un comentario de alguien muy cercano, o sea, muy cercano a mí y me importó mucho que como que pues la gente se desesperaba pues porque me querían ayudar pero no sabían cómo y yo pues yo quería que me ayudaran pero pues no me ayudaban. Entonces escuché un comentario de una persona que me decía que me hacía falta leer la Biblia y que me hacía falta Jesús porque si yo tuviera a Jesús no estaría así y que yo no iba a ir al cielo porque estaba teniendo estos pensamientos. Entonces No fui yo, ¿eh? no fue mi cuñado. pero, pero cuando esta persona me dice esto, era una persona que en lugar de apoyarme, me dice esto, ¿no? Entonces yo lo que buscaba de esa persona era que me dijera que todo va a estar bien, apoyo y así, y me dice esto y yo me empiezo a sentir como si fuera una hipócrita, porque realmente yo empezaba a compartir posts de Jesús o cosas así en mis redes, porque decía, si alguien se siente mal, pues que pueda ver que tenemos esperanza en Jesús. Pero en el momento que pasa esto, yo empiezo a sentir como que realmente soy una hipócrita, porque ¿cómo estoy compartiendo a Jesús si me quiero, o sea, si le estoy pidiendo a Dios que ya, o sea, que ya no quiero seguir viviendo, o sea, que estoy muy triste, que ¿Sí le esto, pedías eso a Dios? en unos momentos, sí, o sea, Ok. en unos momentos yo le pedí ayuda, pero yo sentía que estaba muy sola, entonces sí hubo No, momentos, de paso, a ver, no eres la única. no, sí, O sea, cuando vamos a la Biblia, digo, y no hablo ni siquiera de la gente que pudiera estar viendo esto, vamos a la Biblia y personajes bíblicos le pidieron a Dios ya. O sea, Elías le dijo ya, yo ya no, ya más no. Y Elías acababa de ver, digo, esto es una cosa interesante, ¿no? De pronto por ahí lo he compartido. Elías acababa de ver cómo descendió fuego del cielo. Había visto cómo el fuego descendió y consumió todo el altar y todos los profetas de Baal se quedaron anonadados y el pueblo, dice el texto, que exclamó que Jehová era el Dios verdadero. Y después de eso, todavía dice el texto que Elías se fue corriendo delante del carro de Acab
y acá iba en un carro tirado por animales, y él iba corriendo en medio de la lluvia, y al día siguiente lo amenazaron de muerte. Jezabel, la esposa de Acab, lo amenaza de muerte. Acto seguido aparece Elías diciendo, yo ya me quiero morir, Sí. ya no quiero nada con la vida. Entonces, y se lo dice a Dios. Entonces, por eso te digo, no eres la única. No eres la única. No solamente hablo de la gente que nos puede estar escuchando. Bíblicamente está el caso de Elías y hay otros ejemplos que, pues, Jesús mismo dijo, ¿no? Estoy triste hasta la muerte. Entonces, pero tú le pedías eso a Dios Sí, entonces. es que realmente todo, o sea, todo estaba muy mal. Yo me sentía No, tan mal. sí. Si en la preparatoria me sentía muy mal, pues ya con todo este estrés, todos los días era tristeza, tristeza, tristeza. Y sí sabía que, o sea, yo tenía esa esperanza. Yo sabía que Dios me iba a contestar y que en algún momento me iba a dejar de sentir triste. Pero como que empezaba a decir, ¿qué tal si no? O sea, ¿qué tal si no me voy a dejar de sentir nunca así triste? Y ya decía, Sí. pues, o sea, No voy a poder vivir así desesperada. todo Sí, el yo, tiempo. pues mejor ya no, Dios. O sea, mejor ya quítame ese sufrimiento y quítame ya todo. Porque hasta este punto ya pasaron 2 años, ¿no? Sí, O sea, ya van 2 años. ya van 2 años. Y todavía te sientes así. O sea, Sí. todavía sentías este asunto de que no, pues sí, no veías cómo resolverlo, ¿no? Y le pedías a Dios entonces compañía. Ajá, entonces, sí, le pedí a Dios un amigo y pues yo me aferraba a Dios, ¿no? O sea, mi amigo, la persona a la que yo podía hablar, pues era con Dios, ¿no? O sea, era como que él no me va a decir de qué ánimo o no me va a decir algo malo. Pero en el momento en que me dicen, o sea, que me dan este consejo o este palabra de apoyo, no sé, pues yo me sentía tan mal y empecé, pues ya no me sentía digna, ¿no? O sea, ya no sabía cómo orar con Dios porque si es que me da pena, pues, o sea, me da pena hablar con Dios y decirle que cualquier cosa cuando realmente yo, o sea, le estoy pidiendo cosas malas, o sea, así lo veía, ¿no? Le estoy pidiendo algo malo, pues porque estoy pidiendo esto a Dios, o sea, y me Sí. alejé por pena, pues, por no sentirme digna. Después, pues, entendí obviamente que Dios no lo ve así. Sí, a ver, y eso es importante. Y digo, no sé quién te dijo eso y es mejor, para que nadie se sienta mal, pero tampoco creo que sea culpa de la persona. Sí. O sea, yo siento todavía que varios bueno, yo ya no. O sea, yo ya crecí con otra mentalidad, pero soy consciente de que a lo mejor generaciones antes de mí todavía tenían esta perspectiva, ¿no? De que a lo mejor ir a un psicólogo, pues era para locos. Uso palabras textuales, no lo creo así, repito, no lo creo así. Este, que eso era, o sea, que eso que eso estaba mal, ¿no? Que, es más, gente que decía, un cristiano no debe ir con un psicólogo. Curioso, porque después nuestras mismas, o las mismas universidades, escuelas cristianas empezaron a ofrecer esa carrera. Y hoy nos damos cuenta que si hubiéramos tenido un pensamiento diferente hace varios años, hoy no habría tantas enfermedades de corte mental, ¿no? O sea, en cuanto a salud mental. En fin, bueno, todo un tema. Pero donde quiero llegar es que hasta hace no mucho estos pensamientos eran así. Y creo que esto que platicas, pues es un poco el resultado de eso. De pronto de la gente de creer que, pues que si tienes a Dios, en teoría no te debe hacer falta nada. No te debe hacer falta nada, eso es cierto. Pero también tenemos que ser conscientes, ya lo mencioné aquí en el podcast varias veces, vayan a ver los otros capítulos, lo menciono una vez más, el ser humano es un ser integral, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces espiritualmente puedes andar bien, pero si físicamente no andas bien, eso va a afectar en tu parte mental y también va a terminar afectando en tu parte mental y así sucesivamente. Lo que te está pasando a ti a continuación, yo me atrevería a decir que incluso no necesariamente es toda la responsabilidad del comentario. Era algo que iba a pasar tarde o temprano, porque si emocionalmente estabas bien, pues probablemente en salud tal vez tampoco estabas bien. O sea, tu salud pues física como tal. Y por lo tanto, espiritualmente, tarde o temprano eso iba, o sea, yo me atrevería a decir que a lo mejor esta parte de conectar con Dios, porque otra vez, estas creo que son las ventajas que tiene el creyente. Creo que en ese aspecto de confiar en Dios y de pedir en oración, creo que es lo que a lo mejor te ayudó a sobrellevar tanto tiempo esta situación. Pero llega un punto en el que dices, pues, como decías, ¿no? O sea, ya de por sí estabas luchando. Mira cómo ya lo ilustraste diciendo, pues ya habían pasado tanto tiempo y no cambiaba, ya me empezaba a dar miedo quedarme así. Entonces, Señor, pues si ya no vas a hacer nada, mejor ya, o sea, ya no, porque no puedo vivir así todo este tiempo. Entonces, tarde o temprano eso iba a ocurrir porque el ser humano es integral. Cuando una de las tres partes del cuerpo del ser humano no está funcionando bien, va a terminar afectando a las otras dos. Y entonces dejaste de orar. Dejé de orar como lo hacía antes. O sea, ahora ya eran oraciones X. Porque antes yo me acuerdo que era orar
por mí, por mis amigos, o sea, porque todos estaban lejos y era que, oro por esta persona específicamente porque está sufriendo por esto, o sea, orar, pues bien, ¿no? O sea, como si Jesús fuera mi amigo, pero ahora era como pues Dios, ayúdame, o sea, ayúdame si lo vas a hacer y si no, pues ayúdame. O sea, seguir orando por eso igual. Estás como que haciendo check, ¿no? Sí. Ya oré. Ya oré, Listo. ya, pues bueno, ajá. Entonces de ahí, pues fue tristeza, era seguir. Eran ya pensamientos más feos, cada vez más elevados, pues, y no encontrar salida. Y yo sentir que la única salida como para, no sé, para distraerme y no hacer algo tan grave era seguir lastimándome. Entonces, diario, o sea, era feo, ¿no? Esos pensamientos, perdón, de los que estás hablando, tienen que ver directamente con tu vida. Sí. O sea, ya estabas pensando en decir, si Dios no acaba con mi vida, lo hago yo. Okay. Sí, entonces, pues era feo y fue muy feo, fueron muchos meses, muchos años, porque pues siguió pasando el tiempo, pero pues empecé a ver como que una luz cuando mi otra, la otra cosa por la que oraba pues era la escuela, ¿no? Yo seguía sin saber y se volvió a llegar julio y yo no sabía qué hacer, entonces... pues ya te tienes que inscribir, ¿no? Sí, ya había pasado 2 años y me acuerdo mucho que mi abuelita era la que decía de que, ay, ese año perdido, pero en realidad yo no lo vi como un año tan perdido porque sí hubo un poco de esperanza, o sea, sí fue como que todo se empezó a acomodar y seguía con lo mismo, ¿no? Con las mismas opciones de me voy a ir a Monterrey o voy a estudiar acá o voy a estudiar en Montemorelos, o sea, seguía pasando lo mismo de que una semana vas a hacer esto, la otra esto, y yo seguía igual y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, nos enteramos que la iglesia a la que íbamos tenía becas para los estudiantes, entonces pues aplicamos. Pero aplicamos y teníamos que ser miembros y justo habíamos pedido la carta de traslado, pero se vino la pandemia, entonces pues se tardó más. Entonces era como que, uy, pero gracias a Dios, o sea, es cuando veo que realmente los tiempos de Dios son perfectos y aunque no fuera tiempo desperdiciado, todo se empezó a acomodar. Y nos aceptaron, o sea, cambiaron de secretaria y todo eso también, pero aún así ya habían metido la solicitud y se aceptó. Y como que... Que todo esto, perdón, porque a lo mejor alguien va a estar escuchando y dice, ¿cómo que tenía que ser miembro y nuestras cartas de traslado y secretaria y solicitud? Bueno, son movimientos propios de la iglesia en la que estás, ¿no? En fin, tú ya terminaste siendo miembro de esa iglesia. Sí, y estábamos esperando que nos aceptaran la beca, ¿no? Nos fueron a entrevistar y todo eso, y nos habían dicho que sí. Entonces fue como ok, ya estoy más para allá que para acá. Y como en agosto o como en julio, que en agosto me tenía que inscribir, ya nos decían el porcentaje, ¿no? Porque también quería saber eso, porque realmente pues Claro, no, la otra parte no tenía donde nada. debes de pagar. Sí. Entonces me aceptaron y dijeron que empezábamos con el 50% de beca. Entonces yo decía como que, o sea, gracias, o sea, mi mamá y yo de rodillas, porque gracias Dios, porque o sea, es demasiado. Pero pues tampoco tenía el otro 50. O sea, ya tenía 50, pero no tenía lo que me tocaba. Entonces, creo que esa fue en ese momento fue la oración contestada de dónde voy a estudiar, porque dije, pues, el plan de Dios es que estudie en Montemorelos. Okay. Porque sí estuve pidiendo de que, Dios, por favor, ilumíname, dime cuál es la opción, por favor, ayúdame a verla. Y pues se habló y Dios contestó. Dios contestó porque dijimos, o sea, Dios, si es tu voluntad, danos esto, o sea, danos esta cantidad de beca. Y Dios contestó, entonces dijimos, pues aquí es, ¿no? Pero, pues la universidad es muy cara y yo no tenía, o sea, mi mamá no tiene trabajo porque, o sea, hubo muchos momentos donde no tenía trabajo porque es un poco más complicado trabajar en escuelas públicas que en privadas, ¿no? Y en Montemorelos hay puras escuelas públicas. Entonces había momentos donde no tenía trabajo y era, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, mi mamá no tiene trabajo, o sea, yo puedo irme a trabajar, pero aún así son cantidades muy grandes. Entonces, creo que, pues, eso seguía siendo un sufrir. Por supuesto. O sea, yo seguía diciendo de que, o sea, ya estoy aquí, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a pagar? Entonces, después de eso, siguió esa oración, pues, fue como contestada, pero pues a lo mejor yo soy un poco no tan agradecida, ¿no? Porque digo, ay, pues otros no tienen esa oportunidad o así. Claro. Y obviamente ahorita lo veo y yo digo, de verdad, Dios nunca me dejó. O sea, por más que yo me estresaba y que yo decía, no veo salida, porque pasaban varias cosas. O sea, yo me iba a trabajar y al final me tenía que regresar por una u otra situación y no alcanzaba a juntar el dinero. Yo decía, es que me falta todo esto, ¿qué voy a hacer? Y buscar la manera. Y en las últimas semanas Dios decía, aquí está. O sea, y yo, Dios, sí, ya sabes que soy muy ansiosa, ¿por qué me haces esto? Sí. No me dejes llegar hasta el último día. Pero realmente, o sea, pues mi fe creció debido a eso, porque era como que realmente, y mi último año no sabía cómo lo iba a pagar, pero yo decía,
Dios me dejó llegar hasta aquí. Obviamente no me va a abandonar si yo estoy haciendo mi parte, Claro. no me va a abandonar en este último año. Entonces, esa oración fue contestada, pero yo seguía sintiéndome mal. O sea, yo seguía triste, yo seguía lastimándome, yo seguía queriendo ya acabar con la vida, porque estaba muy sola, o sea, porque me sentía muy, pues muy triste, muy sola, no podía ya con este dolor. Entonces, Perdón, Diana, esto ilustra todavía mejor justo lo que dije hace un rato de Elías, ¿no? O sea, Elías acababa de ver el fuego caer del cielo y consumir el altar. Había corrido porque había llovido después de 3 años de sequía, o no sé cuántos años de sequía. Eso no lo dije hace un rato. Y después dijo, ya, no quiero vivir. Y esto que tú estás expresando se parece mucho, ¿no? O sea, acababas de ver ahora ya un milagro. Podemos agregar a la historia que acabas de ver un gran milagro. 50% de descuento. Bueno, no descuento, de beca. De beca, La sí. iglesia te iba a dar 50% de beca, te iba a pagar la mitad de tu estudio. Y aún así tú te seguías sintiendo mal. No, no está mal. Lo reitero o lo señalo porque creo que necesitamos escucharlo. O sea, creo que hay alguien que a lo mejor va a estar escuchando esto y va a decir, ok, que se puede sentir culpable porque a lo mejor sí están pasando cosas buenas en su vida, pero él se siente triste. No, tranquilo. Esto es una condición humana. O sea, los seres humanos somos así. Pueden estar pasando cosas buenas. Dios puede estar obrando cosas buenas en nuestra vida y aún así nosotros sentirnos incompletos, vacíos o solos. Porque también tú ya dijiste, mi mamá y yo nos arrodillamos y le dimos gracias a Dios y aún así te sentías sola. Porque podemos estar rodeados de gente, podemos tener bendiciones, podemos estar viendo milagros y aún así podemos sentirnos solos. Ese es el misterio del ser humano, ¿no? De la mente humana, pero funciona así y Dios la conoce. Pero bueno, entonces tú te sentías así y ¿qué le pedías a Dios o qué hacías? Pues yo seguía pidiéndole a Dios dejarme de sentir así. O sea, y yo como que ya estaba frustrada un poco porque había pasado ya mucho tiempo. O sea, esto pasó, empecé a estudiar y todavía duró 2 años. O sea, fueron como 4 años y yo seguía pues orando todos los días de ¿4 años qué? que seguía triste. O sea, Ah, por si, desde que ajá, empezaste la desde que primera vez empecé a hasta... darme cuenta que esta tristeza no era normal, pues, Sí. porque yo siento que tristeza siempre he tenido, o sea, no sé si soy muy dramática o así, pero yo me acuerdo de chiquita, o sea, escuchar que mi canción favorita fuera la de Al Final, porque yo decía, de Lily Goodman, Ah, ok. de decir, es que al final algo va a estar bien, a pesar de Ah, que ya esté sufriendo, entendí, ya entonces digo, entendí. o sea, no sé si esos pensamientos eran normales para una niña, pero yo me di cuenta que no Para estaba una bien. niña de 20 años. Ah, No, no, no. no, ya sé, estoy De bromeando. 22. Pero, No. pero cuando yo vi que esa tristeza no se iba y que yo estaba haciendo, o sea, que esos pensamientos empezaban a hacerse peor, pues fue cuando me di cuenta que pues, no estaba bien. Entonces pasó mis años de prepa, 2 años en la universidad y yo seguía, o sea, yo seguía mal, yo seguía lastimándome, yo seguía queriéndome, o sea, dejar de existir. Seguías lastimándote. Yo seguía, o sea, porque como que no sé la verdad, ahorita no entiendo realmente por qué lo hacía, porque no es como que yo diga, ay, lo hacía para, no sé, o sea, lo hacía porque me estresaba, o sea, no sé, lo veo como más que una salida, o sea, si no voy a terminar con mi vida, voy a hacer algo, no sé, realmente no entiendo por Sí, qué lo sí, o hacía, sea, no se puede explicar a veces, ¿no? pero en el momento era tanto dolor que era como que ya era un hábito, o sea, ya no puedo, ya estoy cansada, y seguía orando, o sea, porque me frustraba, o sea, como dices tú, muchas veces tenemos, o sea, yo decía, es que... Muchas gracias. No, muchas gracias. Es que Diana y yo tenemos la costumbre de hablarnos de usted. Le dije, no, pero para el podcast es de tú. Y hemos tenido que parar 2, 3 veces o más porque me habla de usted. Pero ahorita ya me dijo de tú a la primera, así que por eso tuve que Voy decir gracias. aprendiendo. Sigamos. Entonces, yo me frustraba, o sea, yo me frustraba porque decía, es que ya tengo todo, o sea, estoy estudiando, me va bien. Algo que aprendí también como que es que realmente yo no quería sentirme mal, o sea, nunca quise sentirme mal. Entonces, cuando yo empecé en la universidad, yo entré a la universidad, tenía que hacer mi examen de admisión. Y algo que ahí como que sí me cambió la mentalidad fue que, como yo estoy en la prepa de la universidad, si yo hubiera tenido un promedio de 9, no hubiera tenido que hacer examen, y hubiera entrado directamente, no hubiera tenido que pagar, no, o sea, entonces cuando yo me di cuenta, o sea, me frustré tanto porque dije, es que esta tristeza no me dejó hacer cosas que yo fácilmente hubiera podido alcanzar un promedio de 9. También con la beca, o sea, cuando me pidieron la beca me dijeron, tienes que tener este promedio. Y cuando me dijeron el promedio, yo dije, es que yo no sé si lo tenía. O sea, yo no me acuerdo de nada. O sea, yo me acuerdo de llorar y sufrir en la prepa. O sea, yo no me acuerdo realmente. Sobreviviste nomás. Sí, o sea, sobrevivir. Entonces, cuando me dijeron el promedio, estaba muy estresada. Y dije, tengo que ir a mi casa para ver que sí lo tengo, porque si no, o sea,
se me iba a acabar el mundo. Mala onda, ¿no? O sea, no está bien. Claro. Pero entonces yo aprendí eso y yo dije, no, o sea, yo me sigo sintiendo mal, pero yo estoy en la universidad, me costó, o sea, Dios me contestó la oración, a pesar de que estoy triste, tengo que echarle ganas. Entonces yo aprendí como que a decir, me voy a poner triste en el verano, si quiero, pero ahorita estoy triste, pero la escuela no debo afectar eso, porque pues yo no quería seguir sintiéndome así. Entonces, esta tristeza así tan dolorosa y yo oraba y yo decía, probablemente nada más estoy llorando y no estoy haciendo nada por cambiar esto. Y ya estaba mal, o sea, ya me sentía mal de que algo voy a hacer, yo de verdad no voy a cometer una tontería. Entonces empecé, y ahí ya mis amigos como que se daban un poco de cuenta, entonces ya me decían como que, oye, yo tengo este psicólogo, o sea, busca maneras, pero ¿de qué se daban cuenta? pues de que estaba un poco mal. ¿Pero por qué? Porque ya hacía más comentarios de que o sea, ya hacía como comentarios de cura, pero pues no tan de cura, ¿no? O sea, ellos ya sabían que yo estaba, comentarios así de que, ya quiero terminar con mi vida, ojalá no amanezca mañana, cosas así, ¿no? Ya entendí. Pero ellos sabían que no era de risa porque sabían que no estaba bien. Que porque nadie se reía. Sí, porque solo yo me reía. Entonces, pues pasó eso, entonces me decían eso, pero yo no tenía como que el apoyo de mi familia para buscar un psicólogo, porque son caros. Entonces yo no tenía dinero para la escuela y pues menos para un psicólogo. Y yo lo veía como es que yo no puedo, o sea, ¿por qué tengo que gastar en un psicólogo si necesito ese dinero para la escuela? Entonces, pues busqué la manera. Y en mi escuela... Tiempo. Ajá. Aquí hay algo bien importante. Porque fíjate que voy a sacar un poquito de la ecuación a la familia. Porque aunque dices que la familia, cuando justificas, dices, es que yo decía, ¿para qué voy a gastar en un psicólogo si necesito tanto dinero para la escuela? Creo que a veces cometemos ese error. O sea, y me incluyo, ¿no? De pronto uno, y no tiene que ver solo con asuntos de psicólogos, ¿no? Con médicos, con especialistas, con nutriólogos, con todas estas cosas que los seres humanos de pronto alguien nos hizo pensar que el que los necesita es débil, Sí. que hay otras prioridades. Pero qué mayor prioridad que sentirse bien, ¿no? O sea, que estar bien, pues. Digo eso porque salió en lo que mencionaste, ¿no? Sí. Dices, sí, es que no tenía mucho apoyo de mi familia, pero yo decía, ¿para qué? Entonces, sí, puede ser que a lo mejor no sentías el respaldo que necesitabas o que hubieses querido, pero de alguna manera tú misma decías, porque es que de pronto yo me pongo a pensar, ¿no? Y no solo por ti, en general yo también. O sea, cuando yo siento que hay cosas que yo digo a veces, es que si tuviera dinero lo haría. Pero estamos hablando de un Dios que te puede dar lo que sea. O sea, creemos en un Dios que hace milagros, ¿no? Que ha hecho cosas mucho más grandes. ¿Por qué no habría de darme dinero para ir con un médico? ¿Por qué me tengo que esperar hasta que ya me duele todo y ya no puedo hacer nada para tener que ir a revisarme? Porque es que antes no quería gastar, porque es que no tengo dinero. O mejor me lo gasto en comida, porque yo no tengo dinero para andar pagando esas cosas. Es lo que muchos decimos, ¿no? Es lo que muchas veces decimos, pero que pues que no está tan que no es tan real, ¿no? Sí. Pero bueno, ok, entonces tú decías esto, lo seguías llevando por tu cuenta. Pero ya ahí ya empecé a buscar ayuda. Excelente. Fue el primer paso como para que todo se acomodara, porque decía, pues ya me contestó Dios mi oración de las más grandes, estoy estudiando, ya voy en mi segundo año, pero sigo sintiéndome mal, entonces yo dije, pues a lo mejor tengo que hacer algo, a lo mejor no solo tengo que orar, no, y ahí fue cuando yo no me rebelé, pero fue como que, es que si ustedes no creen en los psicólogos, yo sí creo en los psicólogos, o sea, sí, porque yo sí pedía, o sea, yo sí era como que, es que de verdad ocupo ayuda, o sea, yo no puedo sola, quiero hacerlo sola, pero no estoy pudiendo, o sea, ya llevo 3 años, ya no está bien esto, entonces, pedía la ayuda y no se me daba, pero fue un momento que dije, ay, pues ya, o sea, sí, gracias a Dios que me iluminó, o no sé, pero, o sea, en la escuela hay un pues son psicólogos que son como que para asesorarte, yo lo tomé para asesorarme de la vida, son como que si te va mal en la escuela, puedes venir aquí, si no sabes cómo estudiar. Me está yendo muy mal en la escuela. Pero por esto, sí, son como más así como que te orientan, ¿no? Yeah. Pero pues son gratis, ¿no? Y probablemente para algunas personas no sean como que los mejores o así, pero a mí me ayudó pues mucho. O sea, me sirvió muchísimo y me enteré que pues era gratis, que nada más, pues si eras estudiante no te cobraban y así. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No me importa, o sea, yo ocupo hablar con alguien porque siento que esto no está bien. Y empecé a tener mis sesiones por Zoom porque todavía era de COVID. Entonces empecé ahí como que a tratar de abrirme porque también soy un poco, o sea, ahorita estoy hablando y contando esto porque pues no estoy viendo una cámara o así, no sé. No hay cámaras. Sí, en mi mente nadie lo va a ver. Cámaras. Sí. Y realmente
pues estas cosas no las platico con cualquier persona, o sea, tú sabes, mi hermana sabe, mi familia sabe, algunos de mis amigos saben, pero no cualquier persona sabe todo esto que realmente yo pude haber tenido otro fin, ¿no? O sea, pude haber hecho otras cosas, pero empecé a, pues, ir con el psicólogo, ¿no? Y me ayudó muchísimo, entonces empecé como que o sea, me ayudó lentamente, ¿no? También fue como que un año y medio. Es un proceso. Sí, todavía no estoy del todo bien, pero ya no tengo esas ideas. Entonces pasó eso y yo dije, oh, pues todo se está como que acomodando, ¿no? Y mi última oración contestada, pues fue la del amigo, ¿no? Yo decía, es que yo quiero un amigo, o sea, me siento muy sola. Y sucedió que en mi carrera conocí a una amiga y yo me fui a trabajar a Estados Unidos un verano y ella es de ahí, entonces como que nos conocimos, nos hicimos amigas y ella ocupaba un lugar donde vivir, ¿no? Entonces yo dije como que, Dios, o sea, y yo dije que no, pues cuando quieras, yo sé que mi mamá no tiene problema, o sea, un lugar para vivir en Montemorelos. Sí, porque ella vivía en Estados Unidos y ya no quería ser interna, entonces ella buscaba un lugar para vivir y yo le dije, o sea, sí, sin problema, si quieres podemos arreglar la casa y puedes vivir con nosotras. Yo creo que en su momento sí lo dije como un, por favor, vive conmigo, o sea, por favor, ya no quiero estar sola, ¿qué tal si es? O sea, sí. Pero obviamente dije, pues no voy a forzar, no es como que, pues si quieres, ahí está mi casa, no hay ningún problema. Y ella dijo, ay, perfecto. Y al día siguiente bueno, no al día siguiente, el sábado siguiente que nos vimos, porque nos veíamos los sábados en la iglesia, me dijo de que, oye, ¿qué crees? Mis papás dicen que sí puedo vivir contigo, no sé qué, y yo, claro, o sea, y hablando con sus papás. Necesito checar. Sí, y yo, ay, mentí, era broma, así se dice. Entonces, pues ese verano fue de mis veranos más feos todavía también, porque yo seguía sintiéndome sola y estaba en un lugar pues donde me sentía más sola y donde me sentía como si no existiera, o sea, no fuera importante. Entonces, en ese verano yo sí estuve a punto de hacer una tontería. Realmente, o sea, nadie no lo sabe porque pues no lo iba a contar, pero realmente sí estuve a punto de ya, o sea, dije, pero también decía, no puedo terminar con mi vida en Estados Unidos, porque mi mamá no va a poder verme, yo tengo que pues se le va a complicar, entonces decía, no lo voy a hacer, y justo en esos momentos de tanto dolor, apareció mi amiga, y me dijo de que, oye, si quieres ir algún sábado a la iglesia conmigo, pues puedes ir, porque estábamos en la misma ciudad, entonces yo dije, o sea, fue como que una lucecita, y yo dije, ok, porque realmente nos conocimos en la universidad, ni siquiera éramos amigas, o sea, yo digo porque somos amigas porque ahorita somos amigas, pero en ese momento llevábamos un semestre presencial que nos conocimos. Sí, porque a veces empezó en pandemia. Sí, ¿no? empecé en pandemia y no nos conocimos al último semestre que vinimos a prácticas y se me hacía una persona muy agradable, o sea, era muy linda, era una niña que reflejaba a Jesús, entonces me invitó a la iglesia y yo dije, ay, pues sí, o sea, yo busco cualquier salida para no estar en este entorno que me voy a terminar volviendo loca. Y cuando empezamos a hablar, su familia me invitaba de que, ay, es mi cumpleaños, ven a la casa. Y conocí a su familia igual muy lindos. Y me acuerdo mucho que su papá decía de que es que esto es de Dios. O sea, que todo se esté acomodando es de Dios. Que se hayan conocido y que haya pasado todo esto es de Dios. Y yo decía, es que realmente ustedes no saben. Pero sí es de Dios. Sí. O sea, yo he orado por esto, he orado tanto por una amiga. Entonces, pues ella llegó a mi casa y empezamos a vivir juntas y ya terminamos la carrera viviendo juntas. Y o sea, yo lo cuento y le he dicho, ¿no? Le he dicho que para mí ella fue una oración contestada. O sea, realmente, probablemente sus papás no sé si sepan, pero ella sí sabe como que, pues porque aún cuando ella ya vivía con nosotros, pues yo seguía triste. O sea, no fue un proceso de que, ay, vivió conmigo y inmediatamente ya me sentí bien. No, claro que no. O sea, fue un proceso largo. Pero para mí esa fue otra oración contestada que su papá decía, es de Dios, mi mamá decía, pues, ay, es de Dios que tengas una amiga, y yo, es que realmente es de Dios, o sea, realmente yo oré muchos años por tener una amiga y no sentirme sola, y se dio, oré muchos años por dejar de sentirme triste, y pasó, o sea, 4 o 5 años después, pero pasó, o sea, en algún momento pasó, y oré mucho por estar en una escuela, o sea, por estudiar, por saber dónde iba a tener mi universidad, pero pasó, entonces ahora lo veo y digo, ¿qué tal si yo hubiera empezado a estudiar en Monterrey? ¿Qué tal si me hubiera ido para allá y hubiera dicho, ay, pues ya, donde sea, ¿no? Probablemente hubiera seguido con mi tristeza, hubiera estado lejos, hubiera visto a mis amigos acá, hubiera visto muchísimas cosas que pues no viví acá.
O qué tal si yo me hubiera graduado y me hubieran dado la beca en ese año y hubiera empezado a estudiar. Empezado. Ajá, no hubiera conocido a mi amiga porque pues ella también empezó un año ¿No después. quieres mencionar a tu amiga? Se llama Seiri. Ah, sí, pues mándale un No, sí, sí, saludo de sí, sí. perdido, ¿no? Saludos a Seiri, es mi oración contestada. Sí. Entonces, yo no hubiera conocido a Seiri y ella no hubiera tenido dónde vivir. Le digo, es que tú tampoco hubieras tenido dónde vivir. Entonces, suena mucho a cliché esa frase de los tiempos de Dios son perfectos, Claro. pero realmente los tiempos de Dios son perfectos. O sea, Sí. realmente, o sea, si yo hubiera conocido a muchas personas cuando yo estaba deprimida, no hubiera tenido las amistades buenas y sanas que tengo ahorita. O si hubiera tomado alguna decisión diferente sin esperarme a ver una respuesta de Dios, pues hubiera sido muy diferente todo. Entonces, ahorita lo veo y realmente ahorita yo me siento muy en paz y disfruto mucho. O sea, esa tristeza la veo como algo ajeno a mí. O sea, yo digo, ¿cómo tenía esos pensamientos? O sea, ahorita hablar y decir que yo quería terminar con mi vida, que yo me estaba enojada por Sí. despertar, digo, ¿qué onda? O sea, Sí, Diana, sí. eso no pasó. Entonces, ahorita como que esas oraciones en mi vida realmente me marcaron mucho porque pues Dios me las contestó. O sea, no me las contestó en el momento, cuando yo quería, como yo quería, pero fueron oraciones que se contestaron y dije, pues, o sea, Dios plan todo. Claro. Lo importante creo es que no olvidemos eso. O sea, entiendo la frase y ya la mencioné ahorita hace un rato. No soy esa, pero sí eres esa. O fuiste esa. O sea, eso es lo que no se nos debe olvidar. O sea, yo creo que el peor error del ser humano es olvidar que un día necesitó de Dios y de su milagro y de su intervención para poder seguir adelante. Porque el gran problema de los seres humanos hoy es creernos autosuficientes. O sea, sí, pues llega un punto en nuestras vidas en el que pensamos que ya no necesitamos de Dios. No lo decimos, pero vivimos como si no lo necesitáramos, ¿no? No busco a Dios en oración, no lo busco a través de su palabra. A lo mejor sí decimos ser creyentes y vamos a la iglesia, pero la misma iglesia nos aburre, ¿no? Preferiríamos, si pudiéramos, preferiríamos no ir. Si no nos sintiéramos culpables por faltar, pues faltaríamos. Y creo que ese es el principal riesgo. O sea, que el ser humano se llega a sentir autosuficiente, se olvida que necesitamos siempre de Dios. Entonces, yo festejo y aplaudo y me da mucho gusto escucharte decir esto, ¿no? Esa no era yo, o sea, esa persona no era yo y no entiendo cómo pensé todo eso. Y yo me pongo muy feliz por eso. Pero también por otra parte digo, bueno, sí fuiste, pero no porque quiera recordártelo y como echarle sal a la herida, no, sino porque ese tipo de cosas, ahora sí que como el meme, nos mantienen humildes, Claro. pero humildes en el sentido de la dependencia de Dios. Otra vez, te lo vuelvo a decir y lo digo para todos, ¿no? Yo sé que hay gente que dice, es que ¿por qué la gente cuenta sus cosas? Está bien, si tú no quieres contar, no cuentes. Lo más seguro es que ese tipo de personas son las que se identifican como autosuficientes. O sea, no quieren reconocer sus errores, no quieren reconocer sus secretos. Y está bien, no tienes que hacerlo. Puedes pretender y puedes querer que el mundo te vea como alguien que todo lo hace bien y que no necesitas de Jesús, aunque digas que sí, ¿no? La realidad suele ser otra. Creo que cuando uno termina de conocer a Jesús, hasta con gusto dice, pues yo era este. Cuando yo no, o sea, en el caso de los dos, en este caso específico, los dos conocemos a Jesús desde niños, o sea, lo conocimos desde que nacimos, desde que somos conscientes, pero aún así siempre en la vida de todo el creyente, aún el que crece en la iglesia, pues hay un punto en el que, lo he mencionado también, el Dios que tus papás te enseñaron se convierte en tu Dios. Entonces, cuando estás en esa transición, en ese proceso, es normal que antes de que el Dios de tus papás se convierta en tu Dios, digas, hay un antes y un después en mi vida, ¿no? Yo aplaudo que cuentes esto. De verdad, creo que eres muy valiente. Este, creo que es muy valiente sobre todo porque creo que mucha gente necesita escuchar esto. O sea, creo que hay mucha gente que necesita saber que puedes vivir. No lo dijiste durante el episodio, lo platicábamos antes que puedes vivir en medio de mucha De la oscuridad, oscuridad. ¿verdad? Pero Dios te puede sacar de ahí. O sea, Dios te puede sacar de la oscuridad. Y lo mejor y más increíble de todo es que no solo te saca de la oscuridad, te convierte en luz Claro. para otros en medio de su oscuridad.
y eso es algo que es muy valioso. ¿Quieres decir algo? Sí, perdón. Siempre no. termino hablando del colportaje. No voy a hablar del colportaje, pero Es que, bueno, no está mal que hables, nomás explica qué es colportaje, porque hay ah, gente que no sabe qué es eso. pues el colportaje para mí fue la manera que pagué mis estudios y es un trabajo de la iglesia que nosotros vendemos libros y así la gente nos ayuda, pero nosotros también esparcimos pues el mensaje de Dios, libros de salud, o sea, Ok, ese es el ok. colportaje. Entonces, algo que también pues me sirvió y me, yo juro que sí me moldeó y que me hace ser la persona que ahorita soy, pues fue esas experiencias que yo tuve durante el Por colportaje, supuesto. porque pues yo seguía triste y creo que ese fue el año como que cambió todo. Yo seguía triste, mis oraciones ya habían sido contestadas, pero yo seguía mal. Entonces yo decía, ay, o sea, ya era yo como que el problema, yo creo. Entonces, tuve la oportunidad, una amiga me invitó a una brigada. Entonces yo fui a esa brigada y como que dije, ay, esto está muy bonito. O sea, realmente mi sueño desde muy chiquita siempre ha sido ser misionera, pero como que yo tenía ese sueño y decía, o sea, cuando sea grande y cuando sea misionera, no voy a estar triste. O sea, no va a pasar todo eso y ahí ya voy a ser feliz. Pero como lo veía muy lejano, pues ya no me motivaba. Pero en ese momento que ella me invitó a esa brigada, yo empecé a ver que realmente cuando trabajas para Dios y trabajas para otros, pues no te sientes, o sea, esa tristeza como que se olvida como tú decías, ¿no? De que dejas de ser egoísta y empiezas a reflejar a Jesús. Entonces Claro. pasó eso y yo estaba muy motivada, o sea, como que empecé a agarrarle más amor a la vida, porque ahora solo vivía por vivir, pues, o sea, ya no estaba tan mal, ya no quería hacer tantas cosas malas, ya iba al psicólogo, ya tenía mis oraciones contestadas, pero nada me motivaba, o sea, yo decía, pues igual si me pasa algo ahorita, no me va a afectar. Entonces no era como que yo quería seguir viviendo. Claro. Pero me invitó a esa brigada y yo dije, algo cambió en mí, ¿no? O sea, dije, realmente sí quiero hacer esto, realmente sí quiero terminar la universidad, realmente sí quiero vivir. Entonces, después, una de mis amigas nos íbamos a ir a trabajar juntas y no tuvimos la oportunidad de irnos a colportar a Estados Unidos. Entonces, cuando yo experimenté eso, que cambió mi manera de ver la vida, porque yo me sentía tan triste, pero nosotros colportábamos en estacionamientos, o sea, le íbamos a tocar a las personas que estaban subiendo sus cosas al carro, cosas así. Entonces, me encontré con tantas personas que estaban tan necesitadas de Dios, o sea, que decían de que, ay, los libros que dábamos eran El Camino a Cristo, o libros así como que de esperanza. Búsquelo en internet, si lo pueden encontrar, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, por si alguien no lo conoce. Sí, entonces ese era como que el más bonito. También dábamos de salud, del conflicto, de los siglos, o varios libros así. Pero mucha gente, el que más compraba era ese, porque decíamos de que no, este libro te puede ayudar a tener paz, te puede ayudar a que no te sientas tan mal en este mundo de tanta tristeza. Y toda la gente era como que ese es el que quiero. O si no te acercabas tú a ellos llegaban y decían, ¿qué estás haciendo? Ay, no, es que tengo un hermano que se quiere suicidar. Este libro se lo quiero llevar a esta persona. O yo me siento tan mal y ya no puedo, dame este libro. Gente que había perdido a sus familiares, gente, o sea, yo me di cuenta que realmente había tanto dolor en el mundo, pero esas personas no tenían a Jesús y yo sí tenía a Jesús, entonces yo dije, Totalmente. estoy siendo muy privilegiada y aún, o sea, sí, yo decía, yo sé que Dios está por ahí, tengo tantas promesas y las conozco, que como que eso hizo que cambiara mi manera de ver y empecé a darme cuenta que pues realmente sí me sentía mal, pero yo tenía la solución, o sea, yo sabía qué hacer, yo sabía que Dios me amaba, yo sabía que Dios me daba esperanza. Entonces, pues me enfoqué más en eso, ¿no? Y empecé a querer vivir. O sea, porque antes ya me sentía triste y estaba saliendo de la tristeza, pero yo no quería vivir. O sea, yo decía, ay, pero ahora ya es como que cada día estoy motivada, o sea, estoy motivada a vivir, a disfrutar, saber que si hoy me muero, pues, o sea, voy a estar en paz, pero no es algo que esté ansia, o sea, no es algo que tenga como que soñado, o sea, que quiera terminar mi vida, no. Claro. O sea, yo estoy motivada a seguir viviendo, a seguir compartiéndole a esas personas que realmente están tristes y no tienen a quién, o sea, no saben a quién acudir. O no solo tristes, porque también me encontré gente que era como que, ay, sí, yo te compro todos estos libros porque mi familia y yo tenemos mucho dinero, pero no sabemos a quién darle gracias, muchacha. Entonces, sí queremos leer esto de Jesús. Y yo, o sea, yo decía, no solo gente triste, gente que está muy feliz, pero no sabe a quién acudir. Entonces, o sea, eso me hizo como que cambiar toda mi perspectiva y toda mi mentalidad no sé, me motivó. Claro. Sí, totalmente. A ver, creo que es lo que platicábamos en algún momento del episodio, cuando decíamos que de eso se trata ser cristiano. Y hasta que lo empiezas a vivir, empiezas a entender lo que eso representa, ¿no? El hecho de cómo Jesús dejó todo lo que dejó, o sea, se apartó de su divinidad y se convirtió en un ser humano, pues lo hizo, aunque suene raro, finalmente por gusto, por deseo, ¿no? Porque él quería salvarnos, ¿no?
Y creo que cuando nosotros como cristianos seguimos el ejemplo de Jesús y entramos en el mismo negocio de Jesús de ayudar a otros, entendemos un poquito del gozo que hay, ¿no? A la hora de compartir. Este, me quedé pensando, hablando de Elías, ¿no? Del mismo elemento anterior. Pues Elías se quería morir y termina en una cueva, ¿no? Yo lo llevo a una cueva y en esa cueva dice Elías que se encontró con Dios. Escuchó un viento fuerte, escuchó, no sé si un huracán, creo, me acuerdo que un fuego, no recuerdo bien la historia, pero escuchó cosas muy escandalosas, muy estruendosas, ¿no? Y él salía, pero Dios no estaba ahí. Dice el relato bíblico, Dios no estaba ahí, pero dice el texto que de pronto Elías escuchó un silbido apacible, ¿no? O sea, algo tranquilo, calma, paz, y Dios estaba ahí. Y a mí me gusta mucho pensar que los milagros son buenos. O sea, los milagros son buenos. Tener milagros en nuestro archivo histórico pues está padre, ¿no? Pero lo que verdaderamente hace la diferencia o lo que realmente uno como cristiano puede tener cuando se acerca a Jesús no es tanto milagros. Los milagros son otra vez buenos tenerlos y qué padre tener historias así. Pero lo más bonito de ser cristiano, cuando uno realmente está cerca de Jesús, es tener paz. O sea, es poder vivir en paz en medio de un mundo turbulento, en medio de tanto ruido, en medio de tanto estruendo, en medio de tanta gente que llora, que se queja. Nosotros mismos lloramos, nosotros mismos por momentos nos quejamos, pero que aún en medio de eso podamos encontrar paz, eso creo que es la mejor cosa de ser creyente, ¿no? Esa es la diferencia, porque eso Dios, solamente Dios nos lo puede dar, ¿no? Solamente Dios lo puede dar. Así que, Diana, pues antes de que nos estemos retirando, o sea, ya estamos por terminar básicamente, pero no sé si quieras tomarte un minuto para decirle algo a la gente que te está viendo. Tómate el tiempo, di unas últimas palabras antes de que nos retiremos. Okay. No, pues al compartir esto, pues también quiero motivar y así como tú decías, ¿no? Que realmente Dios es el que nos puede dar la paz y que realmente aun cuando veamos que esa oración no está siendo contestada, pues va a ser contestada. Y Dios tiene un plan mejor que el que nosotros tenemos. O sea, nosotros imaginamos cosas, pero a lo mejor en esas cosas que imaginamos estamos limitando a Dios y Él puede darnos más y sus planes son mejores, pero o sea, nos enfocamos en algo tan pequeño que aprendamos a dejar todo en manos de Dios, que realmente Él tiene la solución, Él nos va a cuidar y Él no, si lo amamos, Él no va a dejar que nada malo nos pase. O sea, entonces yo siento que eso, la dependencia y el amor que Dios nos tiene es muy grande. Y aun cuando eso es lo que aprendí, que cuando yo me sentía así como eso de que me siento hipócrita o algo así, realmente Dios no me ve así, realmente Dios me ve con amor. Entonces, confíen en Dios, no están solos y sigan orando a Él. Excelente, Diana, muchas gracias. Y gracias también a quienes llegaron hasta este momento del episodio. Gracias por llegar hasta acá. Acuérdense de compartir porque creo que, como mencioné, puede ser de mucha bendición. Si sabes de alguien que necesita escuchar esto, pues mándaselo, ¿verdad? Mándale el enlace, que venga, que escuche y que pueda encontrar la bendición, ¿verdad? A lo mejor palabras de Dios, no lo sé. En fin, compártelo para que llegue a otras personas. Denle me gusta al video, suscríbanse, todo eso que ustedes ya saben. Y si no nos están siguiendo en las redes sociales, estamos tratando de subir un poquito ya más de contenido. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook. Los episodios completos en audio, en Apple Podcast y en Spotify. Y bueno, pues el capítulo en video está en YouTube todos los viernes. Cada viernes está saliendo un nuevo episodio. Ya para despedirnos, Diana, ¿podrías decir que Dios nos oye? Sí, Él nos oye. Muy bien, pues esto es Juan, Él nos oye. Nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga.